Hola amigos, soy Óscar Magro y hoy en Motor.es tenemos con nosotros a la nueva generación del Kia Niro, un modelo muy interesante que lo vamos a enfrentar con uno de los coches más buscados dentro de su segmento, el Toyota CHR, que es sin duda una de las referencias en cuanto a eficiencia. Sinceramente me parece que son dos coches muy atractivos, a pesar de que cada uno se decanta por un estilo muy diferente. En el Niro abundan las superficies planas y las formas geométricas con ángulos de 90 grados, que incluso esconden algunos detalles, como por ejemplo que el pilar C está, por decirlo de alguna manera, hueco para mejorar la aerodinámica. En el CHR vemos que se decanta por un aspecto más deportivo, con unos rasgos más afilados y volúmenes muy marcados que desde luego hacen el coche muy bonito y ha conquistado al público desde su lanzamiento. Las dimensiones exteriores de estos dos coches son muy similares, si bien es cierto que el Niro es ligeramente más largo, ligeramente más ancho y también un poquito más bajo, pero las diferencias son muy pequeñitas. Donde sí hay una diferencia notable es un aspecto en el que puede pasar desapercibido y es la altura libre al suelo. Y es que el Niro es casi 2 centímetros más alto en esa cota que su rival, y eso significa que es verdad que no son coches que vayamos a utilizar para hacer una conducción todoterreno, ni muchísimo menos, están pensados para su uso en ciudad, como está claro, pero es un crossover y a lo mejor tenéis pensado en algún momento salir por vías no asfaltadas, pues en ese caso con el Niro va a ser más fácil que no tengamos ningún problema en dañar la parte inferior de la carrocería con ramas o con piedras cuando circulemos por ese tipo de vías. Voy a enseñar cómo son por dentro estos dos coches, además en el momento preciso porque justo se ha puesto a llover ahora mismo, así que eso que me libro. Estoy a bordo del Niro, aquí como podéis ver es un diseño muy moderno el que vamos a encontrar, es un coche que acaba de llegar al mercado, se aprovecha de eso para lucir los últimos rasgos estilísticos que están de moda ahora mismo en el mundo automóvil, como por ejemplo esta doble pantalla que vamos a encontrar en el puesto de conducción, compuesta por dos pantallas de 10,25 pulgadas, una del cuadro de instrumentos que se ve muy bien y otra del sistema multimedia. En general, la sensación de calidad es bastante elevada, me parece que transmite más calidad que el CHR, un poquito más al menos. Igual se echa en falta un toque de color porque se ve bastante sobrio, pero tiene ese toquecito elegante que también queda muy bien. En el habitáculo del Toyota CHR se aprecia una buena calidad de realización en general, causa una buena impresión, quizá no llega al nivel del Niro, pero tampoco está muy lejos y todo tiene un tacto agradable, visualmente también resulta bastante atractivo. La principal pega que le puedo poner es que hay demasiadas cosas en ese plástico negro brillante que resulta tan odioso. Es cierto que Niro también las tiene, pero no es tan abundante como en el modelo japonés. Es un coche que además tiene ya bastante tiempo en el mercado, eso se nota también en cuanto al diseño, que resulta quizá no tan innovador, y se aprecian cosas como por ejemplo que el cuadro de instrumentos tiene un diseño muy convencional, no es digital como en el caso del coreano, o que tampoco tenemos por ejemplo una base de carga inalámbrica para smartphones. De hecho es que ni siquiera tenemos un hueco específico para colocar el móvil, y es algo que todos llevamos encima. Donde no le pesan los años al CHR es en el sistema multimedia, que fue actualizado en 2020. Disfruta de conectividad con Android Auto y Apple CarPlay, unos gráficos de buena calidad y una interfaz intuitivo, aunque a veces la verdad es que le falta un poco de fluidez a la pantalla de 8 pulgadas. El sistema de infoentretenimiento del Niro también es compatible con Android Auto y Apple CarPlay, pero emplea una pantalla más grande, con 10,25 pulgadas. Tampoco es un prodigio en cuanto a fluidez, pero resulta muy fácil de usar. Son dos sistemas que están a la par en cuanto a calidad, y en ambos casos han optado sabiamente por disponer de un módulo de climatización aparte. Especial mención para el coreano, que ha elegido una opción más sofisticada, con botones táctiles que incluso también incluyen funciones de audio. Las plazas traseras de estos dos coches ofrecen experiencias completamente diferentes, los enfoques son muy distintos. Estoy en las del CHR, aquí hay bastante sitio para las piernas, tampoco está mal el espacio para la cabeza, pasajeros hasta 1,80 m de estatura van a encontrar cómodos sin problemas, incluso un poquito más. En anchura las cosas están más justas y es verdad que 3 adultos no van a tener mucha holgura aquí. Sin embargo, no hay demasiados elementos de confort en este modelo japonés porque
tenemos unos bolsillos detrás del respaldo de los asientos delanteros, unos posavasos en las puertas, son cosas que también vamos a encontrar en el Niro, pero sin embargo no hay salidas de ventilación, no hay tomas de 12 voltios, no hay tomas USB, no hay un reposabrazos abatible, así que echamos en falta algunos elementos de confort. Quizá además el punto más negativo que vamos a encontrar en esta segunda fila de asientos sea la iluminación. Hay un poco de sensación de agobio porque la línea del techo baja mucho, la cintura sube mucho, entonces nos deja una superficie acristalada muy pequeña y eso se junta además con que el pilar C también es bastante grueso, así que entra muy poca luz, no tenemos un techo solar tampoco, entra poca luz aquí detrás y la sensación es un poquito de agobio. Está claro que Toyota ha pensado que estas plazas son para un uso más esporádico, no para un uso muy continuado, con lo cual, bueno, vamos a ver qué ofrece el Niro y seguro que vais a ver las diferencias claramente. Esta es la segunda fila de asientos del Kia Niro y ya veis que la diferencia es evidente. Hay muchísimo sitio para las piernas y eso que este asiento está colocado para mi posición de conducción. También sitio de sobra para la cabeza. Pasajeros de más de 1,90 m van a encontrar sitio aquí sin ningún problema. Incluso en anchura también se nota un mayor desahogo. Es verdad que no es un coche en el que 3 adultos vayan a ir aquí con muchísimo sitio, pero desde luego van a ir mejor que en el CHR. En cuanto a elementos de confort, también vamos a encontrar muchas más cosas, empezando por unas salidas de ventilación, las tomas USB, que en este caso están integradas en el lateral del asiento, un asiento que también tiene una especie de percha por si queremos colocar una chaqueta o unas bolsas o lo que sea, e incluso un reposabrazos abatible con un par de posavasos. Así que es un espacio que está muy bien resuelto y desde luego mucho más utilizable que el del japonés. En cuanto al espacio de carga disponible, el claro ganador es, una vez más, el modelo coreano. Ambos modelos han dispuesto las baterías de alta tensión debajo de los asientos traseros para no perder capacidad del maletero. Y en ambos casos, el maletero cuenta con una zona compartimentada debajo del piso. Sin embargo, el Niro aprovecha sus formas exteriores mucho más cuadradas para ofrecer un espacio de carga mayor. El híbrido no enchufable llega a los 451 litros, una capacidad que se puede ampliar hasta los 1.445 litros cuando se abaten los respaldos de los asientos traseros. Por su parte, el japonés tiene dos versiones mecánicas distintas y dependiendo de cuál escojamos encontraremos volúmenes de carga diferentes. En el mejor de los casos tendrá una capacidad de 377 litros, pero si se escoge la versión más potente, el maletero se reduce a 358 litros. Eso se debe a que esta versión más potente traslada la batería auxiliar de 12 voltios al maletero, algo que roba espacio, claro. La gama comercial de estos dos modelos es completamente diferente porque el modelo japonés propone solo unas alternativas híbridas no enchufables. Eso sí, tenemos dos versiones para elegir, una con 122 caballos y otra con 184 caballos. Por su parte, el coreano amplía las opciones disponibles porque tenemos una versión híbrida no enchufable, que es la que tenemos aquí, con 141 caballos y que lógicamente es la que protagoniza esta comparativa porque es el rival directo del CHR. Pero también hay una opción híbrida enchufable y también un modelo completamente eléctrico. Estoy a bordo del Kia Niro, un coche que ya en su generación anterior era un buen modelo, pero que ahora ha mejorado claramente. Y es que las debilidades que tenía el modelo anterior ahora se han subsanado y eran que al fin y al cabo en esa primera generación era un coche que no tenía unas prestaciones muy notorias, ahora se mueve bastante bien y sobre todo era un coche ruidoso y sin embargo esta nueva generación desde luego consigue una insonorización de la cabina muchísimo mejor. De todas maneras sé que esto no es lo que más os preocupa ahora porque cada vez que probamos un coche híbrido vuestro principal interés está enfocado en el tema del consumo de combustible, así que no le voy a dar más vueltas y vamos a hablar sobre ello. Y me llama la atención que tanto esta versión del Niro como las dos versiones híbridas del CHR tienen configuraciones muy diferentes en cuanto a motores de gasolina, en cuanto a motores eléctricos, baterías, transmisiones. No me voy a poner a detallar todas las especificaciones ahora mismo, pero sí que os voy a poner aquí un cuadro para que lo veáis fácilmente. Y lo dicho, a pesar de que son muy diferentes, consiguen llegar a un destino muy similar, es decir, consiguen ser muy eficientes en todas las circunstancias, esas tres posibles opciones que tenemos
por delante, lo dicho, 2 del CHR y la versión híbrida no enchufable del Niro. El consumo que se puede obtener con estos dos modelos ronda los 5 litros, 5 y poco a los 100. Es un buen consumo porque lo tenemos en cualquier circunstancia. De hecho, cuando circulamos por carretera la media va a ser prácticamente la misma, pero en ciudad sí que vamos a conseguir bajar unas cuantas décimas más ese consumo, y eso es importante porque al final no vamos a tener ningún otro modelo que utilice solo motores de combustión o motores gasolina y diésel, al fin y al cabo sin electrificación, que consiga unos consumos tan bajos como estos híbridos, y ahí es donde tiene una ventaja clara este tipo de motorizaciones. Aún así hay unas diferencias pequeñas de consumo dependiendo de la versión que estemos probando, y sobre todo dependiendo del modelo vamos a ver que la eficiencia llega de maneras distintas. Me explico. Con el Toyota CHR vamos a tener siempre consumos muy bajos, incluso yendo a ritmos despreocupados o incluso haciendo una conducción un poco más alegre, siempre vamos a conseguir unos resultados muy buenos. Y eso creo que es algo que se consigue gracias a que Toyota lleva muchísimos años haciendo híbridos y ha conseguido hacer un híbrido para todos los públicos. Es decir, que da igual el tipo de conducción que hagas, que siempre va a ser muy eficiente. Sin embargo, en el caso del Kia Niro, es curioso que se pueden conseguir mejores cifras que en el CHR. Puede ser un coche que consuma incluso menos que el Toyota, pero para conseguir ese consumo más bajo hay que esforzarse más, hay que hacer una conducción decididamente eficiente. Así que bueno, vamos a tener que hacer un esfuerzo mayor, pero también va a tener un premio mayor en forma de unas décimas menos de combustible. He estado hablando de eficiencia y ahora que estoy subido en el Toyota CHR os voy a hablar un poquito de prestaciones y de comportamiento. Desde luego, desde un punto de vista prestacional, quien demande un poquito más de alegría en la conducción tiene que dirigir su mirada hacia el Toyota CHR con la motorización de 184 caballos, que es la que estoy probando. Va a ser un coche muy satisfactorio en ese sentido, es un coche que anda muy bien, tiene un buen empuje, va con bastante alegría, tiene un rendimiento desde luego bastante bueno. Las otras dos opciones que tenemos en el catálogo, es decir, el CHR de 122 caballos y el Niro con sus 141 caballos, también van bien, pero desde luego tienen unas prestaciones bastante más discretas. Son coches que, bueno, tienen prestaciones suficientes para el día a día, pero desde luego no son especialmente emocionantes de conducir. En prestaciones puras la apuesta está clara, el cronómetro deja claro cuál es la opción más interesante, pero en cuanto al comportamiento y al grado de uso, la cosa presenta bastante más matices, sobre todo por un detalle técnico importante, y es el tipo de transmisión que utilizan estos dos coches. Cada una de las marcas ha decantado por opciones completamente distintas. El Kia Niro tiene una caja de cambios automática de doble embrague, mientras que Toyota utiliza en este CHR la caja ECVT, que ya conocemos de todos sus híbridos. Como siempre, estas cajas de tipo CVT tienen un comportamiento bastante peculiar, y es que cuando hacemos una solicitud grande de potencia elevan mucho la rumorosidad del motor porque se vuelven bastante exigentes. Es cierto que Toyota ha ido afinando mucho ese tipo de caja con el paso de los años. Cada vez ese comportamiento es más suave, es más agradable, pero sigue estando ahí. Cuando hacemos una solicitud grande de potencia, por ejemplo, al realizar un adelantamiento o al subir pendientes acusadas, pues el motor se va a revolucionar más, va a haber más ruido y no es especialmente agradable en ese momento. Es cierto que al final ese tipo de cosas ocurren de manera puntual, en esos momentos de, bueno, pues estoy haciendo una aceleración y poco más, pero en la mayor parte del tiempo es un cambio muy agradable en realidad. De hecho es que funciona con muchísima más suavidad, incluso más que la propia caja de doble embrague que tiene Kia. Es no solo muy suave, sino que además también es un tipo de caja muy fiable. No da ningún tipo de problemas debido a sus características técnicas. Así que, bueno, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. En el Niro, pues la caja de embrague al final nos va a permitir tener una respuesta pues un poquito más agradable, más inmediata, que al final va a ser bastante divertido de conducir dentro de que
estamos hablando de un coche híbrido de carácter urbano, claro está. Vamos con los precios. El Kia Niro híbrido está a la venta desde 27.480 euros, mientras que el Toyota CHR tiene un precio de partida de 28.600 euros, un poquito más que su rival. Así que, con todo esto que os he contado hoy, en esta comparativa, mi claro ganador sería el Kia Niro, pero ¿con cuál te quedarías tú? Dímelo en los comentarios, dale a me gusta a este vídeo, por supuesto, suscríbete al canal si no lo has hecho ya y nos vemos en la próxima.